Bendiciones, qué gozo de verlos nuevamente por este medio. Me siento bendecido porque Dios nos ha ayudado y nos ha abierto puertas para poder predicar su palabra por medio de este canal, por medio de esta plataforma. Escrito está. Hoy me siento más que bendecido porque tengo aquí el honor, la bendición de contar con dos siervas de Dios que nos van a ayudar a profundizar por medio de su consejo, de su vivencia, de las experiencias que Dios les ha permitido por medio de esta palabra. Seguimos en la serie de Abraham hasta Abraham. Entonces me gustaría, para arrancar, que nuestra hermana Bernardina, hoy hablaremos acerca de la intercesión de Abraham. Qué gusto tenerte aquí, sierva. Salúdanos y danos tu opinión acerca de la intercesión. Gloria a Dios. Amén, pastor. Pues sí, es un gusto que el Señor nos permita estos medios para poder interactuar y sobre todo lo más importante, su palabra, referente a lo que es la intercesión. Para mí el concepto de intercesión es el ponerte en el lugar del otro, hablar o pedir a favor de otra persona, y lo ideal es que sientas la necesidad de esa persona, que puedas sentir lo que él está sintiendo de tal manera que puedas clamar a favor de él. Eso sería para mí el concepto de lo que es ser un intercesor. Gloria a Dios, excelente. Hermana Kenia, ya me habías acompañado en algunos videos acerca de la ayuda idónea. Qué bendición tenerte aquí conmigo. Salúdanos y también danos tu consejo acerca de la intercesión, por favor. Paz de Cristo, me gozo saludarles por este medio y compartir sobre la palabra de Dios. Qué bendición para mí es. Y para mi intercesión, como decía mi hermana Bernardina, es pedir por el otro, pero pedir como si fuera mi necesidad, como si lo pidiera para mí, como si que pueda sentir el dolor como si fuera mi necesidad. Para mí esa es intercesión. Ok, correcto. Como dice la Biblia, ¿no? Como si Dios rogase por medio de nosotros. No solamente en dar su palabra, sino en sentir. Amén. Con el corazón de Dios. Bueno, entonces vamos a arrancar con este tema que les va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición para ustedes, porque Dios tiene grandes riquezas para nosotros. Bueno, te invito para que vayas por tu Biblia o la prendas y nos acompañes. Vamos a hablar del capítulo 18 de Génesis, del versículo 16 hasta el último versículo, que es el 33. Para hablar un poco acerca del video anterior, hablamos de que Abraham, haciendo un poco de contexto, tres hombres llegaron ahí a la tienda de Abraham. Él estaba sentado al calor del día, esperando ahí las promesas de Dios, mientras que Sodoma y Gomorra estaban esperando el juicio de Dios. Este hombre estaba esperando a Dios. Es muy importante que el ser humano sepa qué está esperando en la vida. Amén. Algunos están esperando gloriosamente ver al Señor, otros con miedo, están diciendo ojalá y no venga nunca. El asunto es que tarde que temprano toda rodilla se doblará. Amén. Y dirá que Jesucristo es el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, haciendo este contexto, ustedes que nos están viendo, resulta que en el capítulo 16, después de que ya el Señor le da a Abraham, le dice que va a tener un hijo, que lo va a tener en el tiempo de la vida, ya se rió Sara, ya dudaron ellos por la edad. Recuerden que Abraham tenía 100 años ya casi de edad, pero cuando llegó el Señor dice que corriendo. Imagínense la vitalidad de ese hombre para los 100 años correr, ¿verdad? Entonces entramos al versículo 16. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Estos dos ángeles ya venían con la mirada puesta sobre el objetivo, que era ir y traer juicio sobre esa gente que estaban pecando. Regularmente los seres humanos nos han proyectado el asunto de los ángeles, de estos seres celestiales, como resplandecientes con alas y cosas así. Nosotros tenemos que entender que la palabra ángel es un enviado. Amén. Es un mensajero, es alguien que trae la palabra que Dios quiere dar. Amén. Entonces, no necesariamente van a ser como nos los han proyectado. Los ángeles en este tiempo que nos muestra la Biblia son personas totalmente con una visibilidad humana como la de nosotros. Amén. Ellos van hacia el juicio
pero se queda uno hablando con Abraham, que es Dios mismo, que es el ángel de Jehová. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, podemos entender que el apóstol Pablo dice que la única imagen, hay un Dios que no se puede ver, Amén. que vive en esa luz inaccesible, ¿es correcto? Amén. Además que Dios es espíritu, Amén. no lo podemos ver, pero por su grande amor, Aleluya. Él tiene una imagen, y esa imagen es Cristo. El apóstol Pablo nos dice, todo lo que tú quieras ver o conocer de Dios, Amén. lo vamos a ver en Cristo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, podemos entender que el que viene o la imagen que mira Pablo es Cristo mismo. Además que Jesús había dicho que Abraham se gozaría de ver su día. Amén. Cuando le preguntaron, oye, pero si tú apenas tienes cierta edad, y él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Es decir, Abraham tenía pleno conocimiento de la imagen de Dios. Entonces, siguiendo la lectura, dice, Jehová le dice a Abraham, él hace una pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es decir, ¿se lo ocultaré a este hombre que es fiel? Y ahí es donde me gustaría que nuestra hermana Kenia nos ayudara a darnos su opinión, hermana Kenia. ¿Por qué Dios le reveló a Abraham? ¿Por qué no se lo ocultó a él? Bueno, aquí vemos que entre Dios y Abraham había una gran amistad. Al Dios querer revelarle a Abraham lo que tenía pensado hacer con Sodoma, es porque entre Abraham y Dios había un vínculo, había una relación, había una buena comunicación. Hoy en día la amistad está muy devaluada. Hoy podemos ver que mucha gente dice tener una amistad, pero porque busca un beneficio, busca alguna conveniencia, pero no realmente una amistad sincera. La amistad que había entre Abraham y Dios era una amistad sincera basada en la confianza, porque Dios le revela a Abraham lo que tenía pensado hacer. Es necesario ver la importancia de poder contar con un amigo. La Biblia dice en Santiago 2:23 que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y qué especial para Abraham poder ser llamado amigo de Dios. Qué tremendo, qué palabra tan profunda, ¿no? O sea, cuando hablamos de amistad, hablamos de vínculo. No se puede ir por la vida contándole a quien sea tus cosas, ¿no? Las personales, las privadas. Entonces uno regularmente tiene esos amigos que a veces decimos que se cuentan con esta mano, ¿no? Son amigos a los que uno sabe que hay en ellos integridad, sinceridad, fidelidad, prudencia. Y qué maravilloso es saber, Bernardina, que Dios vio esto en Abraham. Amén. O sea, la hermana nos da una cita que dice que Santiago 2:23 dice que fue llamado amigo de Dios. Isaías también dice que Abraham era amigo de Dios. Entonces entendemos que para tener una revelación hay que tener una intimidad con Dios, y por medio de su palabra podemos nosotros llegar a esta comprensión. Pero me gustaría que nuestra hermana Bernardina nos ayudara, nos ministrara alguna palabra acerca de la revelación, Bernardina. Dios le reveló a Abraham, ¿correcto? Amén. Pero nos sigue revelando a nosotros en este tiempo. Amén. ¿Qué nos puedes tú abundar en este tema, sierva? Amén. Pues la palabra nos dice muy claramente en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo. Y también la palabra dice que cuando Jesucristo andaba en la tierra, dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que mandaría al Espíritu Santo, el cual nos iba a declarar todas las cosas, y también que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces Dios siempre ha estado interesado por tener una comunión con el hombre que Él diseñó, que Él creó. Y siempre hay un propósito para el hombre que Dios quiere que se cumpla en él. Por eso continuamente habla y se revela a nosotros. La palabra es muy clara cuando nos dice que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Qué importante eso. Yo creo que cuando Dios habla con Abraham, sabe que
la justicia y la verdad en Abraham va a ser probada más adelante y es necesario que salga probado para que toda la promesa que hizo sobre él se cumpla. Amén. Y va a marcar un precedente. Así es. Por eso Dios siempre nos declara lo que va a hacer. Siempre nos está diciendo, y la mejor manera, su palabra. Así es. La palabra escrita. En ella Gloria a tenemos Dios. nosotros la revelación de las cosas que Dios tiene planeado hacer Más para segura. nosotros. Así es, la palabra dice que no hay, es la profecía más segura, Así la palabra es. que tenemos escrita. ¿Están de acuerdo que muchas veces el cristiano en estos días, de estos tiempos, viven que es que quiero que me den palabra, es que quiero que alguien me profetice, quiero que alguien me confirme o alguien me ministre? Entendiendo nosotros lo que acaba de decir la sierva, es que si tenemos la palabra profética más segura, no digo que no sea correcto que alguien nos dé una palabra, una motivación o una incitación, pero el confiar en que alguien nos dé una palabra no es lo más bíblico. Lo bíblico es que confiemos en la palabra profética más segura. Aleluya. Que esa es la que Dios ya nos ha revelado. Amén. También, hablando de la revelación, ¿cuánto tiempo vivimos pensando o se enseñó que las escrituras solo lo podían leer o entender algún líder, algún pastor, algún sacerdote, alguien que ejerciera una posición más religiosa, siendo que la revelación ha estado siempre a nuestro alcance? Cuando no hay revelación, cuando alguien dice es que yo no entiendo o es que no se me hace difícil, es porque no hemos trabajado en una amistad con Dios. Porque ahí en esa amistad, ya lo vimos con referente a la relación Dios-Abraham, Dios le revela a sus amigos. Hace rato comentabas algo acerca de que ya no nos íbamos a llamar siervos, sino amigos. No, porque el amigo conoce las cosas de su amigo. Sigamos adelante con esta lectura maravillosa. ¿Por qué Dios le revela? Bueno, dice así, siendo que Abraham va a ser una nación grande, es decir, Dios tiene planes para él y es necesario que él sepa estas cosas como las tiene para ti y las tiene para nosotros. Dice, va a ser una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, que nos incluye a nosotros en este tiempo, que somos linaje espiritual de Abraham. Bueno, sigamos. Dice, hermanas, porque yo sé que mandará a sus hijos, hablando Dios de Abraham. Fíjense lo que dice, algo muy importante: mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, después de él, a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, las promesas de Dios, quiero que entendamos lo que la Biblia dice. Las promesas de Dios están condicionadas. ¿A qué? A que primero el portador de la promesa cumpla con el proceso perfecto de Dios. Es decir, en ese tiempo, el que encabeza la promesa, el que la lleva a cuestas es Abraham. Amén. Entonces es importante que Abraham sea el primero obediente. Amén. Entonces dice el Señor, y yo sé, le voy a revelar, porque yo sé que Abraham va a ser obediente, después van a ser sus hijos. No nombra a su mujer, porque automáticamente son uno. Amén. Son uno, Abraham y Sarai son uno. Aleluya. Entonces dice el Señor, van a andar en verdad y justicia sus hijos, y hay algo maravilloso que dice también sus siervos. O sea, cuando habla de su casa, habla de sus empleados. Es decir, Abraham debía lograr un entorno totalmente donde prevaleciera Dios. En videos anteriores hablaba yo acerca de la circuncisión, que si Abraham compraba un esclavo que no fuera de su pueblo, ese esclavo también tenía que circuncidarse, porque tenía que pertenecer a la misma religión de Abraham. Eso es lo importante. Bueno, entonces yo quiero que ustedes me ayuden hablando de los procesos y de que las promesas son condicionadas. Hermana Kenia, ¿cómo vivimos en estos tiempos esos procesos de Dios? ¿Lo vivimos correctamente o no? Bueno, los procesos de Dios son los más abandonados en este tiempo, porque como seres humanos, pues sabemos que para adquirir algo en esta vida necesitamos vivir procesos, y sí estamos dispuestos como seres humanos a pasar por esos procesos. Por ejemplo,
para tener una carrera universitaria, pues sabemos que necesitamos pasar el proceso y el sacrificio de estudiar varios años, 3 años, 5 años, 6 años. Igual, si mi anhelo es ser madre, necesito vivir un sacrificio y pasar por un proceso de un embarazo de 9 meses, malestares y más cosas. Así, cada cosa que nosotros como seres humanos queremos adquirir en esta vida, se necesita un trabajo, se necesita de un proceso que estamos muchas veces dispuestos a sufrirlo y a vivirlo, pero hablando de los procesos de Dios, muchas veces no queremos sufrir, no queremos vivir el proceso. Si nosotros no estamos viviendo un proceso, no estamos dispuestos a vivir un proceso por el cual Dios nos quiere llevar, quiere decir que no tenemos esa amistad con Dios como la que mencionábamos que tenía Abraham con Dios. Correcto. Es necesario saber que nosotros necesitamos tener esa relación con Dios, tener esa amistad, tener ese vínculo. Y si nosotros no estamos teniendo ese vínculo, difícilmente vamos a poder vivir esos procesos. De igual manera, muchas veces cuando nosotros estamos como cristianos pasando por ese tipo de procesos difíciles que estamos sufriendo, muchas veces llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no nos ama. O que no tienen fin los procesos, ¿no? Sí, que no tienen fin, pero no, vemos que cuando nosotros pasamos por esos procesos por los que Dios nos quiere llevar para que la promesa se cumpla en nosotros, es que Dios lo hace porque nos ama, porque Él quiere llevarnos a otro nivel de vida y a ver sus promesas cumplidas en nosotros. Claro, pero son difíciles los procesos, porque de repente, si hablamos de lo material, ¿no? Alguien quiere algo, pero qué difícil es como ahorrar, ¿no? O sea, qué difícil es el ir guardando. O qué mamá no diera, sí, claro, o qué mamá no quisiera de repente ya tener el niño en sus brazos y no vivir todo ese trastorno, ¿verdad? En su cuerpo. Igual en el camino de Dios, ¿cuánta gente no quiere tener unción? Amén. Que Dios lo use. Amén. O tener sabiduría en la palabra de Dios, hablar de Dios de una manera que impacte, que haya una profundidad, pero el ir a leer, el ir a orar, el ir a ayunar, ese proceso no les gusta. O no, guardarte en santidad, el proceso para que Dios haga algo en nosotros es lo que de repente se nos complica. Amén. Hermana Bernardina, tú que tantos procesos has vivido, ¿tú qué nos puedes enriquecer en esa palabra de los procesos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues un proceso de Dios es una preparación, una capacitación para poder ejercer en el área en que tanto anhelamos, en que nuestro corazón anhela, nuestra alma, nuestro espíritu, y que Dios mismo ya ha trazado para nosotros. Siempre en nuestro interior en la historia se dice que el hombre trae innato, lo trae en su ser el buscar de Dios, el adorar a un Dios. Siempre. En esa búsqueda de Dios, en esa adoración, no nos quedamos con eso, queremos saber más. Y Dios en su revelación hacia nosotros nos enseña cómo es que tenemos que andar para poder conocerle a Él, conocerle la forma de vivir con Él. Dice la palabra, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? No puede ser. Entonces, necesitamos conocer de Dios, y para conocer de Dios y para andar con Dios es necesaria una preparación. Aquí es una santificación. Santificación es ser apartado, ser limpio, una limpieza. Y hablábamos que Dios es un Dios santo, entonces necesitamos nosotros limpiarnos. Y el proceso de limpieza, por ejemplo, en un jardín dice que nunca es más doloroso a una planta que cuando el jardinero está cerca, porque está limpiando, cortando las ramitas secas para que lo que es el broto tenga mayor fuerza y pueda tomar de la savia y ser más frondoso y dar su fruto a su tiempo. Entonces, si nosotros comprendemos eso, que el Señor siempre está cerca de nosotros, que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Amén. Vamos a disfrutar del proceso porque sabemos que algo grande nos espera, algo mejor. Así es. Algo mejor, como bien decía mi hermana, para poder graduarnos en una profesión se requieren tiempos de estudio, desvelos, exámenes, invertir tanto económico, en tiempo, en sueño, pero sabiendo que hay una meta.
Amén. El proceso es difícil cuando nosotros no sabemos que hay una meta. ¿Cuál va a ser el logro? ¿Cuál va a ser el logro? Pero nosotros sí lo sabemos. Porque Amén. acabamos de Gloria decir a Dios. que Dios se comunica siempre a nosotros. Y desde Abraham nos lo enseña. Amén. Abraham ya sabía. Por eso el Señor dijo, si Él va a ser, ¿cómo dice pastor? ¿Cómo le voy a encubrir esto a Abraham? Claro. Si Él, su siervo, va a servir y Va le a va a ser enseñar, fiel. va a ser fiel. O sea, Él lo hablaba en la forma de que así tenía que ser. Le Claro. estaba dando un ejemplo. Mira, Abraham, es necesario que camines de esta y de esta manera porque si no, esto y esto puede suceder. Lo que venía. Lo que venía. Y Así entonces, ciertamente este pueblo estaba pasando, sí tuvo su proceso porque Dios no los exterminó de un día para otro. Les dio mucho tiempo. Sí. Les dio su tiempo. Que de hecho, Ajá. en eso que tú comentas Ajá. de los procesos de Dios, el juicio sobre Sodoma y Gomorra no fue un juicio inmediato. Así es. O sea, dice aquí la Biblia en el versículo 20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, cuando habla del clamor, habla de que Dios tuvo una paciencia con ellos. O sea, Dios fue paciente. No es que Dios tolera o acepta si tú y yo estamos mal, sino que Dios es paciente esperando que tú y yo volvamos al camino correcto y nos arrepintamos, que fue el caso de Sodoma y Gomorra. Dios fue paciente, pero esa paciencia era una oportunidad que ellos no entendieron. Quizás tú en este día todavía no le has entregado tu vida al Señor y a lo mejor tú tienes una vida desenfrenada o que no va acorde con Dios, o inclusive quizá ya eres un hermano que no está haciendo las cosas bien delante de Dios. Y tú dices, no me pasa nada, no me han descubierto, nadie se ha enterado, Dios me sigue usando, sigo tocando, sigo danzando, sigo predicando, inclusive sigo pastoreando. Y el pecado puede estar ahí. No quiere decir que Dios acepta lo que tú haces. Él está siendo paciente a ver si tú y yo volvemos al camino correcto. Aleluya. Es lo que estaba él haciendo con Sodoma y Gomorra, pero dice que no pasó eso. El pecado cada vez era peor. La queja nos la pone a este nivel el Señor. Dice que llegó hasta el cielo, o sea, hasta él mismo. Como cuando nosotros decimos coloquialmente, me tienes hasta la coronilla. Así es. Entonces Dios está diciendo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra o no, según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Bueno, el mundo en ese tiempo estaba así de terrible. Hermana Kenia, ¿cómo está el mundo hoy? Bueno, estoy segura que ahorita estamos viviendo uno de los peores momentos, hablando de pecado, hablando de maldad. Creo que ahorita es el tiempo más terrible que estamos viviendo como humanidad. Y sin duda, muy similar al que se vivía en el tiempo de Sodoma y Gomorra. La maldad, el clamor de la maldad de esta humanidad ha llegado a la presencia de Dios. Y podemos ver cómo el Señor ha sido paciente y ha sido grande en misericordia. Y lo podemos ver ahorita en lo que estamos viviendo con esta pandemia. No podemos dejar de mencionarlo, porque estamos viendo cómo el Señor en su misericordia está orillando a la humanidad a buscarlo, está obligando al pecador a voltear a Él, porque el pecador por sí mismo, por sí solo, no quiere hacerlo, no quiere buscar a Dios, pero Dios en su amor, en su infinita misericordia, Él nos orilla, Él orilla a la humanidad a buscarlo. Así es, tan horrible. Hablamos de los procesos, pero también los procesos, Bernardina, del pecado, ¿no? Cómo es gradual. O sea, la gente de repente hace un pecado y luego sigue pecando y al rato se le hace costumbre, se vuelve un practicante del pecado. Y es ahí donde ya terminamos diciéndole a lo que era bueno malo. No, ahora la juventud, muchas veces los papás ya se les hace malo que pasen tanto tiempo en la iglesia. Oh, ¿cómo tanto tiempo mi hija, mi hijo en la iglesia? Sí. Pero si vas a una fiesta o si vas a tomar, entonces no es malo porque es algo sociable. Ahí es donde nosotros vemos la degradación del pecado y cómo nos arrastra a nosotros
Eso había pasado con Sodoma y con Gomorra. Hermana Bernardina, hemos sacado a Dios de su mundo. Hemos sacado a Dios de sus reglas. Hemos puesto leyes por encima de las divinas. Amén. ¿Qué nos puedes decir de eso, hermana? Amén, pastor. Afirmativo. Se ha legalizado el pecado. Amén. Lo que Dios no aprueba, lo que Dios jamás ha querido que se lleve a cabo en su creación santa, perfecta que Él hizo, ahora se ha legalizado. Nuestras autoridades permiten que se lleve a cabo actos denigrantes para lo que es el género humano. Inclusive un tiempo que había sacado a Dios de las escuelas y también lo que era, pues sí, la oración. Ahora en este tiempo que tenemos de esta pandemia, algunos gobernantes han intentado volver. Queremos creerlo, que así ha sido, queremos creerlo, porque nada nos puede avalar que así sea si no vemos otro tipo de resultados, pastor, frutos dignos de arrepentimiento, los llama la palabra. En este tiempo de cuarentena hemos visto cómo hay mucha ociosidad, hay mucha saciedad de pan, glotonería, compras y más compras. No hemos visto carestía realmente. Y es una de las cosas, aparte de lo que es la soberbia y la ociosidad, dice la palabra en Ezequiel 16, 49, 50, que eso abundaba también en Sodoma, aparte de la maldad. Entonces, también dice la palabra que ellos no extendían su mano al afligido y que también se llenaron de soberbia y abominaban la ley de Dios. Nosotros en estos tiempos vemos que sí quieren a Dios para que la gente, las personas buscan para que les socorra de alguna manera, pero que no quieren pactar con Dios. Más que le resuelva, nada más que los bendiga. Exacto, pero Dios quiere más allá que una simple bendición económica o de alimento. La vida, el corazón. Sí, porque ¿qué va más allá? ¿Qué promesa hay del Señor? Una vida eterna, que es la que el hombre se ha empeñado en buscar siempre. Amén. Y hasta ahorita. Estudios y más estudios, indagaciones de cómo poder vivir más años de vida cuando el Señor nos los está dejando tan claro en su palabra que Él nos diseñó seres eternos. Así es. Y el hombre se ha empeñado en ese tiempo en la desobediencia a querer morir. No se da cuenta que el hombre muere, está muriendo porque quiere, siendo que el Señor nos ha dejado. Dice, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Y para terminar, cerrar mi punto, que pastor usted me dio la oportunidad, estamos viviendo, hermana Kenia, como usted bien lo dijo, tiempos similares, porque en aquel tiempo lo que colmó al Señor fue precisamente esa creación humana, esta humanidad que Dios diseñó con tanto amor perfecto, nuestros ojos, nuestra cara, todo nuestro ser. Dice la palabra que dejaron el uso natural de la mujer. Y ellos se volvían hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, inventaban porque estaban ociosos, inventaban cada cosa. Rienda suelta, y a nada les saciaba. Glotonería en todas las áreas, ociosidad en todas las áreas. Y en ese tiempo vivimos eso. Claro. Vivimos eso, entonces el Señor nos está hablando, nos está dejando aquí, el Señor sigue hablando hoy, nos dejó en su palabra escrito para que nosotros comparemos y digamos, está aconteciendo lo que el Señor dijo que acontecería, y estamos peligrando que también el Señor se fastidie y que gima a su pueblo porque la maldad se aumenta. Dice la palabra que por causa de la maldad, la bondad y el amor se enfría. Yo creo que en ese tiempo pasó cuando dice que llegó el clamor ante Dios, tal vez había gente que sí buscaba ser justa, pero terminó haciéndose como ellos. Sí. Terminaron corrompidos. Y por eso tal vez no pensaba, a lo mejor habrá tantos. Y él pensando en el mismo Abraham, ¿no? Perdón, Abraham, sí. Exactamente, y eso sucedió. Entonces ahora nosotros como hijos de Dios estamos clamando, intercediendo, deteniendo la mano de Dios, deteniendo la mano de Dios. Ese juicio terrible. Exacto, porque nosotros somos aquí como la sal, que estamos aquí dándole esa purificación, ese sabor a la tierra, esa conservación. Dios conserva todavía la humanidad porque tiene aquí a su gente que está clamando. Y en aquel tiempo eran ellos los que estaban deteniendo la mano del Señor, que tenía que destruir aquella aberración, aquella anatema, aquella suciedad que el Señor no puede sufrir porque Él es santo. Amén. Así es. Fíjate qué buen punto tocaste ahí con respecto al beneficiarnos de Dios, ¿no?
Pero mira, hay algo que yo quisiera agregarle ahí a lo tuyo. El resultado, pienso yo, porque ahorita mucha gente va a buscar a Dios por miedo, mucha gente lo va a buscar porque no tiene otra opción, mucha gente va a querer cambiar o mejorar ahorita que está la situación encima, pero realmente el resultado es como el que es enojón, pero mientras todo está bien dice, no, ya no soy enojón, pero se le presenta el momento y sale aquella furia, reactivo, aquella ira, o el que promete cosas porque está bien. El problema es cuando pase esto, que tú veas realmente un resultado de Dios en ti, que tú puedas decir, es que Dios se fue el problema, pero no se fue Dios sigue estando aquí. Aleluya. Bueno, hablando de intercesión, hablando de amistad y de pactos de Dios, de procesos, llega un momento en el que Abraham puede hablar con Dios de una manera personal, como cuando hay un amigo que tiene características y tú lo buscas porque sabes que es parte de su personalidad o de su formación, algunas áreas. Dices, necesito dar un buen consejo, necesito que me den un buen consejo serio, vas con tu amigo el serio, o vas con tu amigo el prudente, o vas con tu amigo, quieres divertirte, vas con tu amigo el que tiene esas características. Abraham va en esa plática íntima de amigos y apela ante el juez de toda la tierra. O sea, él sabe que él es el juez y sabe que es un juez justo. O sea, Abraham sabe de qué le va a hablar a Dios y le dice, bueno, como ya me revelaste, entonces tú me estás abriendo la puerta para yo también poder hablar contigo. Es como cuando alguien te dice, aconséjame, que tú dices, ok, vienes con el corazón abierto. Es muy diferente cuando uno dice, voy a aconsejarlo. No sabes cómo va a estar aquella tierra de preparada. Entonces Dios le habla a Abraham y Abraham dice, bueno, Señor, está bien, traes un juicio sobre esa ciudad, pero ¿qué pasa? Le dice, ¿no vas a destruir tú al justo con el impío? Dice Abraham, eso no lo va a hacer el dueño o juez de toda la tierra, eso no es de ti. ¿Qué quisiera que la hermana quiere nos ayudara a entender un poco más? Nos habla, hermana, de impíos y de justos. ¿Qué nos puedes decir de eso tú en estos días? Bueno, el juicio de Dios ante el pecado jamás será injusto. Aquí hablamos de impíos y de justos, pero muchas veces nosotros nos calificamos, muchas veces el ser humano se califica como bueno, como que no es pecador, como que yo no le hago nada mal a nadie, yo no me meto con nadie. No me meto con nadie, yo no mato, yo no robo, yo no hago mal. Pero la Biblia nos dice que el pecado es pecado, no hay pecado pequeño ni hay pecado grande. El saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice la Biblia que es pecado. Si conocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos demanda hacer pactos con Dios y no los hacemos, obedecerle y no lo obedecemos, estamos viviendo en pecado. Así es. Y eso nos hace ya transgresores de la ley. Amén. Así es. De hecho, caemos más como en la autojustificación, ¿no? Sí. O sea, el decir, hay alguien más malo que yo, o hay alguien que ha hecho cosas peores que yo. Inclusive esta autojustificación cae hasta en el cristianismo. No sé si ustedes han oído cuando alguien dice, hay hermanos que son peores que yo, o todos lo hacen este pecado, como diciendo, porque todos lo hacen o porque siempre lo han hecho, entonces no está mal. Dan permiso. Así es. O se miden entre ellos mismos cuando entendemos que a veces que la medida es Cristo. Y andamos midiéndonos, pero es que aquel ya pecó más y aquel ha hecho cosas peores, sabiendo nosotros que la palabra revelada nos enseña que la estatura del varón perfecto, que la medida es Cristo. Es decir, nunca vamos a poder dejar de crecer porque Cristo es todo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la esencia de Dios. Entonces, hablando acerca de este punto de la autojustificación de justos e impíos, me gustaría también abundar en esto antes de que la hermana Bernardina nos dé un punto de vista. Le dice a Abraham, Señor, si hubiera 50. Entonces el Señor dice,
porque él, su mentalidad que es infinita y que es poderosa y que va más encima de la de nosotros. El Señor, yo me imagino, con todo respeto, yo pienso que el Señor dice, no hombre, si hubiera 50, pues evangelizarían. Si hubiera 50 se ganarían almas. Si hubiera 50 anduvieran predicando ahí junto con Lot. Pero no los hay. O sea, si hubiera 50, pero no los había. Y cuando empieza Abraham esta intercesión, porque un intercesor es literalmente un rogón. Señor, protégelo y protégelo y cuídalo y resuélvele. Porque es la pasión, es el amor que tiene el intercesor en su alma. Entonces, dice una palabra muy maravillosa, Bernardina. Dice, Señor, discúlpame si voy a seguir hablando contigo, aunque soy polvo y ceniza. O sea, ¿cómo se está describiendo a Abraham? ¿Quién está diciendo que él es realmente, Bernardina? Es nada. Él llega hasta lo sumo, máximo, nada. Definitivamente un resto de nada. Así algo que es. se quema, que se consume, que se está acabando. Algo que quedó de algo. Que quedó de algo, que era algo exactamente, que con un soplido se puede ir. Él estaba poniéndose ante el Señor de esa manera, diciéndole, Señor, ya no tengo más nada, más argumento, más nada que decirte, soy nada ante ti. Con eso reconocía la grandeza de Dios. Amén. Reconocía su autoridad, reconocía su soberanía para hacer las cosas. Y reconocía también él que era polvo, que no era nada. Así es. Nada ante Dios. Y estaba ante el que había hecho todo. Todo, exactamente, porque era una forma impactante, yo creo, para Dios escuchar a un ser humano decirle eso. El Señor se estaba, yo pienso, alegrando de esto, de cuando un humano, como dice un canto, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Así es. Él estaba a los pies, pero no solamente con su humanidad, sino en polvo y ceniza, declarándose nada. Gloria a Dios. Reconociendo el poder. Vemos en esa intercesión que Abraham llega hasta 10, ¿no? Y le dice, oye, Señor, mira, ya que agarré vuelo, ¿verdad? Ya que agarré viada para hablar contigo, si hubiera 10, y dice, Señor, pues si hubiera 10 por amor, esos 10 no lo destruiría, porque Dios sabía que más adelante, en un futuro, con 12 hombres, imagínate, el Señor decía, mira, Abraham, si hubiera 10 ahí, se unieran con un propósito, yo estaría en medio de ellos, pero no los hay. El Señor con 12 hombres cambió el mundo y cambió la humanidad. Entonces le dijo el Señor, por amor a ellos, no la destruiré. Y se va el Señor. No le dijo a Abraham, no lo voy a hacer o sí lo voy a hacer. Le dijo, por amor a esos 10, no lo haré. Pero sí lo hizo. Quiere decir que no había ni siquiera 10. Bueno, estamos en un tiempo en el que estamos buscando la justicia de Dios, estamos apelando a ella, y este video es para que tú puedas ir a la palabra de Dios y esta palabra te dé vida, para que te conviertas en un intercesor, para que la palabra corra libremente, la palabra como está escrita. Quiero pedirle a nuestra hermana Kenia, antes quiero darte las gracias por este momento de compartir la palabra, que es lo que más nos fascina a nosotros, y me gustaría que te despidieras diciéndonos algún consejo o algo, hermana. Bueno, qué bello ejemplo, me gozo de hablar de este bello ejemplo de intercesión de Abraham. Aquí podemos aprender lo que es una verdadera intercesión, lo que es que te duela tu hermano, saber que un pueblo va a ser destruido, saber que la humanidad va a ser destruida, y que yo como intercesora puedo hacer mucho, puedo mover el corazón de Dios a misericordia para que esas almas sean salvas. Aleluya. Fue un gozo para mí compartir esta palabra con ustedes, y Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermano Carlos. Dios te pague, gracias por acompañarme, hermana Bernardina. Qué bendición y qué honor tenerte en el canal. Me gustaría que tú también nos dieras un último consejo y te despidieras de nosotros. Aleluya, amén. El punto central, la intercesión de Abraham y la nuestra hoy en día. Qué importante ver que el Señor le marcaba 10 al final, 10. Y dice su palabra hoy, si 2 se pusieran de acuerdo. Amén. No más. ¿Cuánto nos pide el Señor entonces ahora? 2. Porque sí hemos estado logrando eso, porque aún no ha venido destrucción sobre la tierra. Aleluya. Entonces Dios sigue haciendo honor a su justicia y a su palabra. Amén. Seguimos diciendo que Dios es fiel a su palabra y a su promesa, y todo lo que Él ha prometido en su palabra
se va a cumplir. Amén. Así está escrito, Dios es fiel y Dios es justo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, un placer, un honor que el Señor nos conceda esta tarde con nuestro pastor, hermano Carlos. Qué honor para mí, Mi hermana. hermana Kenia, nuestra consejera y esposa de nuestro hermano. Dios les bendiga. Dios les pague, hermanos. Sigamos adelante, sigamos buscando la palabra como está escrita. Dios con nosotros y ánimo. Aleluya.